La historia que les voy a relatar nos la comparte nuestro amigo Gerardo, de la ciudad de Cadereyta en el estado de Nuevo León. Si ustedes quieren compartir alguna de sus historias en el canal, pueden mandármela al correo que dejaré en la descripción. Esto que les voy a contar me sucedió hace aproximadamente 5 años, en una época en la que murió uno de mis hijos y mi familia estaba destrozada por este motivo. Suceso que además vino a empeorar una ya difícil situación que estábamos viviendo dentro de mi familia, un posible divorcio entre mi esposa y yo. Para poder distraerme un poco de la presión diaria del trabajo y los problemas que había en mi casa, empecé a refugiarme en historias y relatos de terror. Y poco a poco fui metiéndome más en el tema y empecé a leer historias de demonios y magia negra, hasta el punto en el que un mal día me topé con un libro que se llamaba La Biblia del Diablo, y en ese momento es donde puedo asegurarles que todo empezó a suceder. Tardé 15 días en terminar el libro, y durante el tiempo que estuve leyéndolo me sentía de mal humor, discutía por cualquier cosa, y esto ocasionó que mi esposa se fuera de la casa y se llevara a nuestros hijos. Sentía que me seguían todo el tiempo, y escuchaba susurros provenir de cualquier lugar oscuro, y me sentía nervioso sin haber algún motivo. Al día siguiente de que terminé de leer aquel libro, conocí a una persona saliendo del trabajo mientras iba camino a mi casa. Era un joven de aproximadamente 27 años, de piel blanca y parecía de un buen nivel social. Me dijo que se llamaba Abel. Se acercó a mí y de alguna u otra forma, que realmente no recuerdo, terminamos platicando de nuestros gustos y aficiones, y llegado el momento terminé por mencionar mi gusto por las cosas oscuras, lo cual de inmediato noté que le llamó la atención, y me invitó a reunirme con él y unos amigos para tener eventos espiritistas. Me contó que solo se juntaban para hacer oración por las noches, y que podía simplemente ir a observar, y si me gustaba podría formar parte de ellos. Y pues bueno, no tiene caso negar que me sentí atraído por la invitación, además de tener una enorme curiosidad por ver aquellos rituales de los que me hablaba. Nos pusimos de acuerdo para vernos durante la noche del día siguiente, y llegado el momento pasó a mi casa y nos fuimos en su coche a un lugar en las afueras de la ciudad. Era una casa que apenas entré me llenó de muchas emociones, ya que me parecía demasiado interesante lo que estaba por vivir. Él y yo fuimos los primeros en llegar, y poco a poco fueron llegando los demás participantes. Todos venían vestidos de negro de pies a cabeza, y utilizaban una capucha que solo dejaba ver sus ojos. Todos pasamos a un cuarto grande en el centro de la casa, donde había una mesa de madera de color rojo, y en las esquinas de la habitación lo que parecían ser las estatuas de unas gárgolas. Todos tomaron su lugar en la mesa y empezaron a hacer rezos con palabras que yo no entendía. Ellos pedían por la salud de algún familiar o por la ayuda en negocios que iban a iniciar. Incluso, una chica pedía por el amor de un joven que no le correspondía. El ambiente me pareció un poco sombrío pero agradable. Era un sentimiento de compañerismo. Y al finalizar la primera reunión me ofrecieron seguir acompañándolos, a lo que contesté afirmativamente y seguí asistiendo cada 2 días a dichas reuniones. Cumplidas 2 semanas de asistir a aquellas reuniones, mientras esperaba a mi amigo, tocaron a la puerta de la forma en que él lo hacía. Abrí la puerta pero no había nadie, así que salí a buscarlo y vi una silueta en dirección contraria a donde siempre caminamos. Pensé que era Abel y así que me acerqué, pero cuando logré distinguir la cara de aquella persona me asusté al ver que era exactamente igual a mi abuelo, un hombre que siempre estuvo muy seguro de su fe y que siempre intentó acercarnos a Dios. Pero bueno, mi abuelo ya tenía muerto más de 8 años para aquel entonces. La única diferencia que notaba entre mi abuelo y esta persona que tenía enfrente mío es que se veía muy elegante e imponente. La impresión fue tal que no pude correr ni moverme. Me dijo: ¿Cómo estás, Gerardo? ¿Qué tal te va con tus nuevos amigos? ¿Te diviertes invocando al demonio? Yo estaba petrificado por el miedo. No tenía idea de lo que estaba pasando y el sujeto me siguió hablando. Yo sé que no eres el tipo de persona que le gustaría invocar al demonio. Sé que te arrepentirías mucho de traer la desgracia a tu familia. Te recomiendo que te alejes de esas personas si es que quieres tener algo de paz en tu vida. Cuando terminó de hablar, empezó a alejarse y perderse en la oscuridad de la noche,
y solo hasta que ya no pude verlo fue que recobré la movilidad de mi cuerpo. De inmediato me fui corriendo a mi casa y me puse a rezar toda la noche, ya que ese día no fue Abel a mi casa. En la siguiente sesión a la que asistí sucedió algo muy extraño. A mitad del rezo, algunos de los integrantes se pararon y extendieron la mano sobre la mesa. Sacaron un cuchillo y se hicieron un corte en la mano, y echaban la sangre que brotaba sobre la figura de una cabra en el centro de la mesa. Al ver esto me empezó a dar miedo al recordar las palabras de aquella noche. Me levanté y me fui sin decir nada. Llegué a mi casa y empecé a rezar todo lo que me sabía y pedirle perdón a Dios. Tenía miedo de haber hecho algo muy malo y provocar algo en mi familia que no pudiera reparar. Al anochecer esperaba la llegada de Abel. No sabía qué reacción iba a tener cuando le dijera que ya no iba a asistir a sus reuniones. Y conforme pasaba el tiempo, no sabía de qué o por qué, pero mi miedo iba aumentando. No quería que se acercara la hora en la que normalmente veía a aquel chico. La desesperación era mucha, y aunque estaba rezando y pidiendo perdón a Dios no servía de nada. El miedo no disminuía, y no sé a qué hora me quedé dormido. Al día siguiente me desperté en la sala donde estaba rezando, y al encender la televisión me di cuenta de que la casa donde nos reuníamos se había incendiado durante la noche. Nadie sabe qué fue lo que lo provocó ni a qué hora empezó, pero lo más raro que mencionaron en las noticias es que se encontraron un cráneo humano con lo que parecían ser cuernos en la cabeza. En el incidente murieron 8 personas, y de Abel nunca volví a saber nada. Después de todo lo que viví, me propuse arreglar mi vida, acercarme y pedirle perdón a Dios, y arreglar mi matrimonio a cualquier costo. Esta es mi historia, y espero que les sirva de ejemplo.